Existen rincones del planeta que parecen irreales hasta que aparecen ante tus propios ojos. Cataratas capaces de sacudir la Tierra, enormes formaciones rocosas que surgen entre la bruma, lagos que transforman su color, glaciares junto al Ecuador y desiertos, donde el silencio resulta más intenso que el calor. En este recorrido conoceremos paisajes auténticos creados por volcanes, ríos, hielo, viento y siglos. Algunos parecen modelados con una exactitud casi imposible. Otros revelan cómo la vida consigue resistir en condiciones extremas. ¿Qué historia guarda cada uno de estos sorprendentes destinos? Zhangjiajie, China. Cuando las nubes descienden, las montañas parecen perder contacto con el suelo. Zhangjiajie, en la provincia china de Hunan, reúne miles de pilares de arenisca y cuarcita levantados sobre bosques subtropicales. Estas columnas no surgieron de una sola fractura, sino de millones de años de erosión, lluvia, raíces vegetales y cambios de temperatura que fueron separando la roca. El resultado es un paisaje vertical donde cada valle muestra agujas de distinta altura, anchura y estabilidad. El área forma parte de Bulingyuan y combina parques, reservas naturales y grandes infraestructuras turísticas. Teleféricos ascensores, construidos junto a los acantilados y pasarelas de vidrio, permiten alcanzar miradores antes reservados a escaladores. Sin embargo, facilitar el acceso también obliga a controlar multitudes, residuos y desgaste de senderos. Los bosques albergan especies de monos, aves y plantas adaptadas a la humedad, mientras la niebla modifica constantemente la visibilidad. Entre los sectores más conocidos aparecen Yuanjiajie, Tianzi y la montaña Tianmen, atravesada por una enorme abertura natural. Zhangjiajie sorprende por sus formas, pero también muestra cómo la ingeniería moderna debe negociar con una geología frágil, evitando que la infraestructura creada para contemplarla termine dañando aquello que hace único al lugar y alterando el equilibrio de un paisaje formado durante millones de años. Reflection Canyon, Estados Unidos. Desde el borde, el río parece dibujar una curva imposible alrededor de una montaña de piedra. Reflection Canyon se encuentra en una zona remota del lago Powell, dentro del sur de Utah, y debe su forma a la erosión del río Colorado sobre capas de arenisca. Cuando el agua está tranquila, las paredes rojizas se reflejan en la superficie y crean líneas simétricas que dificultan distinguir dónde termina la roca y comienza el lago. No existe una carretera directa ni un mirador equipado.
Alcanzarlo por tierra exige navegar por pistas desérticas y caminar durante horas sin sombra, agua ni señalización confiable. También puede observarse desde embarcaciones, aunque los niveles del embalse cambian la apariencia del cañón y el acceso a ciertas entradas. El calor, la deshidratación y la orientación son riesgos serios, especialmente fuera de las temporadas suaves. La bajada del nivel de Lake Powell ha dejado marcas claras en las paredes y ha modificado el paisaje. Reflection. Canyon atrae por su geometría, pero visitarlo obliga a entender que la imagen perfecta depende de agua, luz, distancia y una preparación muy cuidadosa. Cataratas Victoria, Zambia, Zimbabue. El sonido llega antes que la imagen. A medida que el río Zambeze se acerca al borde, su cauce ancho parece tranquilo. Pero de pronto millones de litros de agua caen dentro de una grieta estrecha y levantan una nube visible desde kilómetros. Las cataratas Victoria se extienden entre Zambia y Zimbabue y reciben el nombre local de Mosi o Atuña, el humo que truena. Durante la temporada de mayor caudal, la cortina de agua cubre casi todo el frente y transforma los miradores en espacios húmedos, ruidosos y difíciles de recorrer. La garganta fue excavada por el río al aprovechar fracturas en una meseta de basalto. Con el tiempo, la erosión desplazó la caída hacia nuevas grietas y dejó antiguos cañones en forma de zigzag. Senderos, puentes y miradores permiten observar diferentes sectores, mientras actividades como rafting o vuelos panorámicos dependen del nivel del agua. El ecosistema cercano mantiene bosques alimentados por la niebla constante, pero también enfrenta presión turística, sequías y cambios en el caudal. Victoria no impresiona solo por su altura, sino por la combinación de anchura, volumen y geología que convierte una fractura del terreno en una de las escenas naturales más poderosas y reconocibles de todo el continente africano. Komodo, Indonesia. El movimiento parece lento hasta que el animal decide acelerar. En varias islas del este de Indonesia vive el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo y principal símbolo de un parque nacional, formado por costas secas, colinas, sabanas y arrecifes. Estos reptiles pueden superar los 2 metros de longitud y utilizan fuerza, camuflaje y una mordedura venenosa para capturar presas. Su distribución limitada hace que cualquier cambio ambiental tenga consecuencias importantes. Las visitas se realizan con guías y guardaparques, ya que acercarse demasiado supone un riesgo.
Cómodo y Rinca concentran los avistamientos más conocidos, pero el parque también protege manglares, praderas marinas y zonas de coral habitadas por mantarrayas, tortugas y numerosos peces. El crecimiento del turismo genera ingresos, aunque también aumenta la presión sobre el agua, los residuos y los hábitats. Conservar este territorio exige vigilar la población de ciervos, evitar la alimentación artificial y limitar determinadas actividades. Komodo no es únicamente la tierra de un depredador prehistórico, es un ecosistema insular donde la supervivencia de cada especie depende de relaciones muy delicadas. Kauai, Estados Unidos. La vegetación no cubre simplemente la isla, invade barrancos acantilados y antiguos cráteres hasta borrar casi cualquier línea recta. Kauai es una de las islas más antiguas del archipiélago hawaiano, y su relieve ha sido transformado durante millones de años por volcanismo, lluvia y erosión. En el interior, el monte Waialeale recibe abundantes precipitaciones alimentando ríos, cascadas y valles profundamente excavados. La costa de Napali reúne paredes verdes que caen directamente sobre el Pacífico y solo pueden explorarse por senderos barco o aire. Más al oeste, el cañón de Waimea expone capas volcánicas rojizas y muestra cómo el agua abrió enormes corredores dentro de la meseta. Playas, arrecifes y humedales completan un ecosistema donde viven numerosas especies nativas, muchas vulnerables a depredadores introducidos y pérdida de hábitat. El turismo sostiene gran parte de la economía, pero también aumenta la presión sobre carreteras, agua y comunidades locales. Kauai atrae por su apariencia exuberante, aunque comprenderla exige reconocer la fuerza continua de la erosión y la fragilidad de un territorio aislado. Cada ruta revela hasta qué punto la belleza depende aquí de procesos geológicos todavía activos. Milford Sound, Nueva Zelanda. Un barco avanza y las paredes parecen cerrarse detrás de él, ocultando poco a poco la salida hacia el mar de Tasmania. Milford Sound se encuentra en Fiordland, al suroeste de Nueva Zelanda, dentro de un valle excavado por glaciares y posteriormente inundado por el océano. Sus laderas ascienden casi directamente desde el agua, mientras picos como Maitre Peak dominan un paisaje donde la lluvia puede superar varios metros al año. Esa humedad alimenta cascadas permanentes como Stirling y Bowen, además de cientos de caídas temporales que aparecen tras las tormentas. Bajo la superficie, una capa de agua dulce oscurecida por taninos permite que especies propias de mayor profundidad vivan cerca de la superficie.
Cruceros kayaks y rutas aéreas ofrecen distintas perspectivas, aunque el acceso terrestre depende de una única carretera expuesta a avalanchas y desprendimientos. La región también conserva vínculos culturales con el pueblo maorí, que conoce el lugar como Piopiotaji. Milford Sound no es realmente un sonido sino un fiordo, y su fuerza visual nace de la combinación entre hielo antiguo, roca vertical, lluvia constante o aislamiento. En pocos lugares, la escala del paisaje modifica inmediatamente la percepción humana del espacio circundante. Seljalandsfoss, Islandia. La sorpresa no está en verla caer, sino en descubrir que el sendero continúa detrás de la cortina de agua. Seljalandsfoss se encuentra en la costa sur de Islandia y desciende desde un antiguo acantilado marino de unos 60 metros. La cascada recibe agua del río Seljalandsá, alimentado por el deshielo del glaciar Eyjafjallajökull, cuyo volcán permanece activo bajo la masa de hielo. Una cavidad erosionada en la base permite rodear parcialmente la caída y observar el paisaje a través del agua, aunque el recorrido suele ser resbaladizo y puede cerrarse durante el invierno. El viento cambia constantemente la dirección del rocío, empapando senderos, cámaras y visitantes incluso en días despejados. Cerca se encuentra Gljufrabuy, otra cascada oculta dentro de una grieta rocosa. La popularidad de ambas ha obligado a mejorar aparcamientos pasarelas y medidas de protección frente al desgaste. Seljalandsfoss no destaca por un gran volumen de agua, sino por la posibilidad de experimentar una cascada desde varios ángulos y comprender cómo antiguos cambios costeros dejaron una pared perfecta para su caída. Su acceso no elimina riesgos de hielo, barro y ráfagas. San Pedro de Atacama, Chile. El cuerpo nota la altitud antes de que los ojos terminen de comprender el paisaje. San Pedro de Atacama se encuentra en el norte de Chile, dentro de una cuenca rodeada por volcanes salares y cordilleras. Sus calles de tierra, muros de adobe y casas bajas responden a un ambiente extremadamente seco, donde la radiación solar, el frío nocturno y la escasez de agua condicionan cualquier actividad. Desde el pueblo parten rutas hacia el Valle de la Luna, las lagunas altiplánicas, los géiseres del Tatio y el Salar de Atacama. Cada excursión exige considerar altura, temperatura y grandes distancias entre servicios.
La región conserva además sitios arqueológicos vinculados a pueblos atacameños que desarrollaron agricultura, intercambio y sistemas de riego en oasis aislados. El crecimiento turístico ha generado empleo, pero también presión sobre acuíferos, residuos y vivienda. San Pedro no funciona solo como base para fotografiar. Desiertos es una comunidad viva dentro de uno de los ambientes más secos del planeta. Comprenderla exige observar cómo cultura, astronomía, minería y conservación compiten por los mismos recursos limitados bajo un clima donde cualquier error logístico puede sentirse durante horas. Half Dome, Estados Unidos. Una curva de granito domina el valle, como si la otra mitad de la montaña hubiera sido cortada con precisión. Half Dome se eleva en el Parque Nacional de Yosemite, California, y adquirió su forma mediante fracturas, erosión y acción glaciar. Su pared noroeste es vertical, mientras la ladera oriental permite una ruta de ascenso exigente, que culmina cerca de los 2.700 metros. El recorrido habitual supera 30 kilómetros entre ida y vuelta con desnivel, calor y largos tramos sin protección. La sección final utiliza cables metálicos instalados estacionalmente para ayudar a los excursionistas a subir sobre granito pulido. Se requiere permiso debido a la gran demanda y al riesgo de accidentes, especialmente durante tormentas, cuando la roca mojada y los rayos convierten la cima en un lugar peligroso. Para comunidades indígenas como los pueblos asociados al Valle de Yosemite, la formación posee significados anteriores al turismo moderno. Half Dome no es solo una silueta reconocible, representa el punto donde geología, resistencia física y gestión del acceso se encuentran. Llegar arriba exige preparación, pero también saber cuándo renunciar y regresar, antes de que las condiciones cambien sobre el granito. Ngorongoro, Tanzania. Desde el borde, la llanura parece cerrada por una pared circular que se pierde entre las nubes. Ngorongoro, en el norte de Tanzania, es una gran caldera, formada tras el colapso de un antiguo volcán. Su suelo reúne pastizales, bosques, pantanos y lagos poco profundos, creando hábitats distintos dentro de un espacio relativamente compacto. Esta diversidad permite mantener altas concentraciones de fauna durante gran parte del año. Leones, elefantes, búfalos, hienas, cebras y rinocerontes negros comparten el interior, aunque sus movimientos están condicionados por el agua y la disponibilidad de alimento.
Las carreteras descienden desde el borde y el acceso turístico está regulado para reducir impactos. La zona también forma parte del territorio histórico de comunidades Masái, cuyos derechos y modos de vida han generado debates sobre conservación y desplazamiento. Ngorongoro no es un zoológico natural cerrado. Muchos animales pueden entrar o salir mediante rutas conectadas con las tierras vecinas. Su importancia reside en la relación entre geología, biodiversidad y presencia humana. Tres fuerzas que continúan transformando este paisaje africano de enorme valor ecológico. Fairy Meadows y Nanga Parbat, Pakistán. El último tramo no se recorre en vehículo. Hay que continuar a pie mientras una pared de hielo y roca crece frente al sendero. Fairy Meadows se extiende sobre una meseta verde del norte de Pakistán, al pie del Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo. Su nombre turístico contrasta con la dureza del entorno marcado por glaciares, bosques de coníferas y pendientes que descienden hacia el Valle del Indo. Las cabañas y campamentos sirven como base para caminatas hacia Beyal Camp y miradores del glaciar Raikot. Más arriba comienza un territorio de alpinismo extremo. Nanga Parbat, conocido por su enorme desnivel y peligrosas rutas, ha sido escenario de expediciones históricas, accidentes y rescates difíciles. Llegar a Fairy Meadows exige recorrer una pista estrecha en jeep y completar después varias horas de ascenso. El clima puede cerrar el acceso sin aviso, por lo que guías, equipo adecuado y buena planificación resultan esenciales. El lugar combina una pradera serena con una de las montañas más exigentes del planeta, creando una cercanía poco común entre descanso y peligro. Esa oposición define toda la experiencia. Monument Valley, Estados Unidos. Aquí las distancias engañan. Una formación que parece cercana puede encontrarse a varios kilómetros sobre una llanura casi vacía. Monument Valley se extiende entre Arizona y Utah, dentro del territorio de la nación Navajo. Sus mesas y agujas de arenisca son restos de antiguas capas sedimentarias elevadas y erosionadas por viento, agua y cambios de temperatura. El color rojizo procede de minerales de hierro presentes en la roca. La ruta escénica atraviesa sectores como The Mittens Merrick Butte y John Ford Point, aunque muchas áreas requieren guía navajo por razones culturales y de conservación. Para el pueblo, Diné, este paisaje no es un decorado, sino parte de una historia viva, vinculada a familias, pastoreo y tradiciones locales.
El cine del oeste convirtió sus siluetas en símbolos internacionales, pero esa fama simplificó con frecuencia la identidad del territorio. Hoy, el turismo aporta ingresos y también exige gestionar polvo, tráfico y acceso. Monument Valley impresiona por sus formas aisladas, aunque su significado completo aparece al observar la relación entre geología, memoria cultural y presencia humana. Sin esa relación, cualquier lectura del paisaje queda incompleta. Koh Phi Phi, Tailandia. Desde cubierta, las islas parecen fragmentos de montaña que alguien dejó flotando sobre un mar demasiado claro. Koh Phi Phi forma parte de la provincia tailandesa de Krabi y reúne acantilados de piedra caliza, bahías protegidas y playas estrechas. Phi Phi Don es la única isla habitada de manera permanente, mientras Phi Phi Le conserva lagunas y paredes rocosas que atraen excursiones diarias. La fama internacional de Maya Bay multiplicó las visitas y también provocó daños sobre corales arena y vegetación costera. Su cierre temporal permitió recuperar parte del ecosistema y establecer nuevas reglas de acceso, límites de embarcaciones y zonas donde ya no se permite nadar. Buceo, kayak y navegación siguen siendo actividades importantes, pero dependen del clima y de una gestión cuidadosa. El tsunami de 2004 mostró además la vulnerabilidad de las comunidades construidas junto al agua. Koh Phi Phi seduce por sus formas compactas y su color, aunque su futuro depende de equilibrar turismo, seguridad y conservación marina, así como de respetar constantemente la capacidad real de carga de sus bahías más visitadas durante el año. Lago Moraine, Canadá. El color no procede de pintura ni de un reflejo artificial, sino de partículas minerales suspendidas en el agua. El lago Moraine se encuentra en el Valle de los 10 Picos, dentro del Parque Nacional Banff, y recibe agua del deshielo glaciar. La llamada harina de roca dispersa la luz y produce tonos turquesa que cambian según la estación, el cielo y la cantidad de sedimento. Su imagen se hizo tan popular que el tráfico privado terminó superando la capacidad del acceso. Actualmente la llegada depende principalmente de autobuses, servicios autorizados y bicicletas, una medida destinada a reducir congestión y daños ambientales. Senderos como Rock Pile ofrecen vistas elevadas, mientras otras rutas penetran en bosques donde existe actividad de osos. El lago permanece congelado buena parte del año y la carretera suele cerrar durante el invierno.
Aunque parece un paisaje inmóvil, Moraine está condicionado por glaciares en retroceso, desprendimientos y cambios en el régimen de nieve. Visitarlo implica aceptar horarios, reservas y normas estrictas. Esa organización no disminuye su belleza. Demuestra que proteger un lugar pequeño y mundialmente famoso requiere limitar la libertad individual de acceso y coordinar transporte colectivo durante la temporada más concurrida. Montañas Rwenzori, Uganda, República Democrática del Congo. La vegetación cambia con cada jornada de ascenso, pasando de bosques húmedos a páramos cubiertos por plantas gigantes. Las montañas Rwenzori se levantan entre Uganda y la República Democrática del Congo cerca del Ecuador, pero sus cumbres más altas conservan glaciares. Este contraste inspiró el nombre de Montañas de la Luna y creó uno de los paisajes alpinos más singulares de África. El macizo no es volcánico, fue elevado por movimientos tectónicos asociados al Rift de África Oriental. Sus rutas atraviesan pantanos, raíces, barro y pendientes, donde la lluvia puede retrasar cualquier avance. Lobelias gigantes, cenecios y musgos prosperan en ambientes fríos y saturados de humedad. Más arriba, el monte Stanley alcanza su punto máximo en Margherita Peak. El retroceso glaciar está transformando rápidamente las cumbres y afectando reservas de agua. Recorrer los Rwenzori exige guías, equipo impermeable y buena aclimatación. Su dificultad no depende solo de la altitud, sino de un terreno húmedo que convierte cada paso en una prueba de equilibrio y resistencia durante jornadas largas, frías y físicamente exigentes en condiciones siempre cambiantes. Círculo Dorado, Islandia. En una sola jornada, una carretera conecta una falla continental, una columna de agua hirviendo y una cascada que desaparece dentro de un cañón. El Círculo Dorado es la ruta turística más conocida de Islandia y enlaza Reykjavik con Thingvellir, la zona geotérmica de Geysir y Gullfoss. Su popularidad se debe a la cercanía entre lugares que explican procesos geológicos muy diferentes y fáciles de observar. Thingvellir se sitúa entre las placas de Norteamérica y Eurasia, y también fue sede histórica del antiguo Parlamento islandés. En Geysir, el Keisarstokkur entra en erupción con frecuencia, impulsado por agua subterránea calentada por actividad volcánica. Más adelante, Gullfoss cae en 2 niveles sobre el río Vita, antes de internarse en una garganta estrecha.
Carreteras, aparcamientos y centros de visitantes facilitan el recorrido durante todo el año, pero hielo, viento y cambios rápidos de tiempo siguen creando riesgos. El Círculo Dorado no es únicamente una colección de paradas famosas. Funciona como una introducción compacta a la tectónica, la energía geotérmica, la historia y la fuerza erosiva que continúan dando forma a Islandia. Seychelles. Las rocas de granito aparecen sobre la arena como bloques pulidos, aunque su origen se remonta a la fragmentación de un antiguo continente. Seychelles reúne más de 100 islas en el Océano Índico, pero la mayoría de la población vive en Mahé Praslin y La Digue. Sus playas, selvas y arrecifes forman paisajes muy distintos entre islas graníticas y atolones coralinos separados por largas distancias oceánicas. En Praslin, el Valle de Mai conserva la palmera Coco de Mer, cuyo fruto es uno de los mayores del mundo. La Digue mantiene caminos tranquilos, bicicletas y costas protegidas por enormes formaciones de roca. Bajo el agua, corales, tortugas y peces dependen de temperaturas estables y buena calidad marina. El aumento del nivel del mar, la erosión y el blanqueamiento coralino amenazan ecosistemas y comunidades costeras. El turismo aporta ingresos esenciales, pero también incrementa el consumo de agua, energía y suelo. Seychelles impresiona por su apariencia tropical, aunque su futuro exige limitar construcciones, proteger arrecifes y adaptar infraestructuras a un territorio pequeño, disperso y especialmente vulnerable a los cambios del océano. El Nido Palawan, Filipinas. Las entradas de algunas lagunas son tan estrechas que las embarcaciones deben avanzar lentamente entre paredes de roca. El nido se encuentra en el norte de Palawan y sirve como puerta de acceso al archipiélago de Bacuit, formado por islas calizas, playas escondidas y aguas protegidas. La erosión marina abrió cuevas, canales y bahías interiores, donde el color del agua cambia según profundidad, arena y luz. Las excursiones recorren lugares como Big Lagoon, Secret Lagoon y pequeñas islas utilizadas para buceo y kayak. Bajo la superficie, arrecifes, tortugas y peces tropicales dependen de ecosistemas sensibles a anclas, residuos y calentamiento oceánico. El rápido crecimiento turístico ha mejorado servicios, pero también ha aumentado el consumo de agua, la construcción y la presión sobre comunidades costeras. Regulaciones sobre embarcaciones, zonas de fondeo y número de visitantes buscan reducir impactos, aunque su cumplimiento sigue siendo decisivo.
El nido no es solo una colección de playas. Funciona como un sistema marino donde cada laguna está conectada con corrientes, arrecifes y manglares. Conservar su belleza exige limitar actividades que paradójicamente crecieron gracias a esa misma belleza. Conservarlo también depende de cada visitante. Río Li, China. Durante siglos, los pintores chinos intentaron capturar estas montañas con tinta, pero el paisaje cambia demasiado rápido para quedar fijado. El río Li atraviesa la región de Guangxi, entre Guilin y Jiangsu, rodeado por torres de piedra caliza formadas a partir de antiguos fondos marinos. La disolución de la roca creó picos aislados, cuevas y valles estrechos, que parecen multiplicarse a cada curva. Barcos turísticos, balsas y pequeñas embarcaciones recorren el tramo más conocido, pasando junto a aldeas, cultivos y formaciones con nombres tradicionales. La pesca con cormoranes practicada durante generaciones permanece hoy sobre todo como demostración cultural. En las orillas, arrozales y huertos dependen de la calidad del agua y de un régimen de lluvias cada vez menos predecible. El crecimiento urbano y turístico ha impulsado controles sobre contaminación, navegación y construcción. El río Li no atrae únicamente por sus montañas, también muestra cómo agricultura, transporte, arte y turismo se han organizado alrededor de un corredor fluvial. Cada curva revela una composición distinta, pero detrás de esa belleza existe un paisaje trabajado y habitado, no una naturaleza completamente separada de la vida humana. Observarlo también implica comprender sus múltiples usos. Abel Tasman, Nueva Zelanda. El sendero cambia de textura varias veces en un solo día. Arena firme, raíces húmedas, pasarelas de madera y pequeñas playas vacías. El Parque Nacional Abel Tasman ocupa la costa norte de la isla sur de Nueva Zelanda y protege bahías doradas, bosques nativos y aguas tranquilas. Su relieve suave contrasta con otros paisajes alpinos del país, permitiendo recorrerlo a pie en kayak o combinando ambos medios. La ruta costera conecta campamentos, puentes colgantes y estuarios, que solo pueden cruzarse con seguridad durante determinadas mareas. Focas, aves marinas y pequeños pingüinos utilizan islotes y costas apartadas mientras los bosques conservan helechos, hayas australes y zonas en recuperación. Los taxis acuáticos facilitan el acceso, pero también concentran visitantes en playas populares.
La gestión del parque debe controlar residuos, incendios y especies invasoras sin convertir el recorrido en una experiencia urbana. Abel Tasman no impresiona mediante alturas extremas. Su atractivo nace del ritmo del viaje, de la cercanía constante entre bosque y mar, y de la necesidad de coordinar cada etapa con mareas, clima y disponibilidad de refugios. Así, caminar despacio permite percibir detalles que una visita rápida dejaría completamente ocultos. Galápagos, Ecuador. La ausencia de miedo en algunos animales cambia por completo la manera de caminar por estas islas. Galápagos se encuentra a unos 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana y surgió por actividad volcánica sobre un punto caliente del Océano Pacífico. Su aislamiento permitió que tortugas gigantes, iguanas marinas, pinzones y otras especies evolucionaran de formas distintas entre islas relativamente cercanas. Las corrientes oceánicas mezclan aguas frías y cálidas, creando ecosistemas capaces de sostener pingüinos, lobos marinos y peces tropicales dentro del mismo archipiélago. Esa diversidad inspiró observaciones fundamentales sobre evolución, pero hoy enfrenta amenazas de especies invasoras, pesca ilegal, crecimiento urbano y turismo. Las visitas se regulan mediante rutas guías naturalistas y zonas de acceso limitado. También existen estrictos controles para evitar la entrada de semillas, insectos y organismos ajenos. Galápagos no permanece intacta por casualidad. Requiere vigilancia científica, participación local y decisiones difíciles sobre desarrollo. Su valor está en mostrar procesos evolutivos todavía visibles dentro de un territorio donde una alteración pequeña puede extenderse rápidamente y afectar especies que no existen en ningún otro lugar del planeta entero actual. Yellowstone, Estados Unidos. El suelo puede temblar ligeramente bajo los pies, mientras una columna de vapor aparece en un lugar que segundos antes parecía tranquilo. Yellowstone, extendido entre Wyoming, Montana e Idaho, fue el primer parque nacional del mundo y se encuentra sobre un enorme sistema volcánico. Géiseres, fuentes termales y fumarolas revelan el calor que continúa circulando bajo una superficie cubierta por bosques, ríos y amplias praderas. Old Faithful es su geyser más famoso, pero el parque contiene miles de fenómenos hidrotermales con colores producidos por minerales y microorganismos. Bisontes, alces, lobos y osos comparten rutas con millones de visitantes, creando riesgos cuando las personas ignoran las distancias de seguridad.
Carreteras, pasarelas y centros de vigilancia permiten observar el territorio, aunque incendios, terremotos y cambios térmicos siguen transformándolo. Yellowstone no es un museo geológico inmóvil, funciona como un sistema activo, donde fuego subterráneo, agua y fauna interactúan continuamente. Su conservación depende tanto de la investigación científica como de impedir que la curiosidad humana se convierta en una amenaza. Aquí respetar las normas significa protegerse y preservar procesos naturales todavía imprevisibles. Ruta Salcantay, Perú. La ruta comienza entre valles cultivados y termina cruzando un paso donde el oxígeno escasea y la nieve puede aparecer sin aviso. Salcantay es una alternativa de trekking hacia Machu Picchu que atraviesa distintos pisos ecológicos de los Andes peruanos. El recorrido pasa junto a montañas glaciares, lagunas, bosques nubosos y comunidades rurales, mostrando cambios de temperatura y vegetación en pocos días. El punto más exigente es el Paso Salcantay, situado por encima de los 4.600 metros. La altura puede provocar dolor de cabeza, fatiga y náuseas, por lo que la aclimatación resulta esencial. Después, el sendero desciende hacia zonas más cálidas con cafetales, ríos y vegetación densa. Campamentos, caballos de carga y servicios turísticos facilitan la travesía, aunque también generan residuos y presión sobre caminos locales. Salcantay no debe tratarse como una excursión sencilla. Requiere equipo, ritmo prudente y preparación para lluvias, frío y calor. Su valor está en conectar paisajes extremos con comunidades vivas antes de alcanzar el destino arqueológico más famoso del Perú. El esfuerzo transforma la llegada final en una experiencia profundamente personal. Arches, Estados Unidos. Una grieta fina puede tardar miles de años en convertirse en una abertura capaz de sostenerse sobre el vacío. El Parque Nacional Arches en Utah protege más de 2.000 arcos naturales formados en arenisca. La sal enterrada bajo capas de roca se deformó, levantó el terreno y abrió fracturas. Después, el agua, el hielo y el viento fueron retirando materiales hasta dejar puentes, agujas y paredes aisladas sobre la meseta desértica. Delicate Arch es la formación más conocida, pero Landscape Arch, Double Arch y Balanced Rock muestran procesos distintos de erosión. Los senderos atraviesan un ambiente seco con poca sombra
y grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. Las tormentas pueden provocar inundaciones repentinas mientras el calor aumenta rápidamente la deshidratación. Aunque las formas parecen resistentes, muchas capas son frágiles y continúan perdiendo material. Escalar ciertos arcos o abandonar las rutas señalizadas acelera el desgaste. ARCHES permite observar la geología como un proceso todavía activo. Cada abertura existe por un equilibrio temporal entre peso, fracturas y erosión, y ninguna permanecerá intacta para siempre. Monte Kelimutu, Indonesia. 3 lagos ocupan cráteres vecinos, pero no mantienen siempre el mismo color ni cambian al mismo tiempo. El monte Kelimutu se encuentra en la isla indonesia de Flores y alcanza más de 1.600 metros de altitud. Sus lagos volcánicos pueden mostrar tonos turquesa verdes marrones o casi negros debido a cambios químicos relacionados con minerales, gases y condiciones internas del volcán. Para las comunidades locales, cada lago posee un significado espiritual y está asociado con las almas de diferentes grupos de fallecidos. Esa interpretación cultural convive con el estudio científico de temperaturas, acidez y actividad hidrotermal. El acceso se realiza por una carretera de montaña y un sendero hasta varios miradores, aunque la niebla puede ocultar los cráteres durante horas. Las barreras de seguridad son esenciales porque las pendientes son inestables y los gases pueden resultar peligrosos. Kelimutu no atrae únicamente por una combinación extraña de colores. Su valor aparece en la relación entre vulcanología, creencias locales y un paisaje que cambia sin seguir un calendario visible. Cada visita muestra solo una fase temporal de un sistema todavía activo. Bryce Canyon, Estados Unidos. Miles de agujas rojizas llenan una depresión natural como si la erosión hubiera construido una ciudad sin calles. Bryce Canyon, en el sur de Utah, no es un cañón único, sino una serie de anfiteatros excavados en la meseta de Paunsaugunt. Sus formaciones más características son los hoodoos, columnas de roca creadas por fracturas, lluvia y hielo, y cambios repetidos de temperatura. Durante el invierno, el agua penetra en las grietas, se congela y expande separando fragmentos de las paredes. Ese proceso continúa modificando arcos, ventanas y pináculos. Senderos como Navajo Loop y Queen's Garden descienden entre las columnas donde la altitud produce noches frías incluso en verano.
La nieve resalta los tonos naranjas mientras el amanecer transforma rápidamente la profundidad del anfiteatro. Aunque los miradores facilitan el acceso, caminar exige agua, protección solar y atención a las tormentas. Bryce Canyon muestra un paisaje temporal, cada aguja parece sólida, pero su forma depende de un equilibrio frágil que la erosión terminará destruyendo para crear otras nuevas. Desde los bordes, la escala completa solo se comprende cuando los senderistas descienden y pierden de vista la meseta, Lago Titicaca, Perú-Bolivia. A más de 3.800 metros, el horizonte acuático parece demasiado amplio para pertenecer a una meseta. El lago Titicaca se extiende entre Perú y Bolivia, y es uno de los lagos navegables más altos del mundo. Su cuenca recibe agua de ríos andinos y del deshielo, aunque gran parte se pierde por evaporación bajo una radiación solar intensa. En sus orillas se desarrollaron sociedades antiguas, incluida la cultura Tiwanaku, mientras comunidades actuales mantienen agricultura, pesca y navegación. Las islas de Taquile y Amantaní conservan tradiciones textiles y formas de organización comunitaria. Cerca de Punolos Uru, construyen islas flotantes utilizando capas de totora, una planta que también sirve para viviendas, embarcaciones y artesanía. La contaminación urbana, los residuos y las variaciones del nivel del agua amenazan el ecosistema. Titicaca no es únicamente una frontera natural, funciona como espacio cultural compartido, fuente de alimento y vía de transporte. Su conservación requiere coordinación entre dos países y comunidades que dependen diariamente de sus aguas frías, poco profundas y sensibles a cualquier cambio ambiental, climático o humano cercano significativo,